Bien, amigas y amigos telespectadores que nos siguen a través de TACA Televisión y de Nortevisión, en este caso vamos a conversar en este último programa de la temporada, emplazándoles a que vuelvan con nosotros en este al día a partir del mes de septiembre. Y este final de junio que no nos podemos olvidar y queremos también hacer referencia a tanto Antonio Melián, que me acompaña hoy, y un servidor, Paco Javier Montes de Oca, excusando como la semana pasada la ausencia de nuestra compañera Esther Santana, deseándole todo tipo de parabienes a nuestro director, José Luis López de Iniesta, por su cumpleaños, que fue el día 16 de este mes, que lo cumpla en vida muchos años más y que estemos presentes en este... y nosotros que lo veamos. Que lo veamos y que lo disfrutemos. Hecha este pequeño paréntesis entre nosotros, vamos a conversar, si les parece hoy, algunas cuestiones que, como siempre también, de este final de temporada, que también nos abstraigan, que hay mucha tela que contar y que posiblemente seguiremos discutiendo sobre el tema, debatiendo sobre aspectos de la ciudadanía, de la política y de las consecuencias sociales, sociológicas que tienen que ver con el hacer político, que es el trato, la gestión de la red pública, que es lo que es el origen, digamos, auténticamente republicano de hacer las cosas, ¿no? Y en esa línea, si les parece, voy a hacer referencia a dos acontecimientos, también a dos eventos que también en junio se han celebrado, y que uno tiene para mí una importancia relativa y que en cierto modo también nos lleva a los extremos que estamos llevando a celebrar días un poco grotescos, como el día del retrete y el día del perro de compañía en el trabajo. Así. Cada día del año tiene su aquel, ¿no? Y es que, por ejemplo, el día 22 de junio se festejaba el día más feliz del año. Bueno, el día feliz del año puede ser el 22 de junio, puede ser el 3 de diciembre, puede ser cualquier momento, cualquier evento de felicidad, momento feliz, porque en eso consiste la felicidad, que cada uno tenga y que cada uno pueda vivir a lo largo de su vida, a lo largo del día, ¿no? Y también, si les parece, si lo podemos sumar, lo podemos unir, así, por supuesto, a un día que también se festejó en este mes de junio que ahora termina, que es el día 21 de junio, equinoccio, paso del verano, perdón, del invierno al verano, que también coincide con las fiestas sanjuaneras, fiestas patronales de la Fundación de la Ciudad de Las Palmas, en las Islas Canarias, de donde transmitimos, y que es el Día Mundial de la Música. También tiene su importancia la música en la vida de las personas, ¿no? Y sobre esto, si quieren ustedes también, permítanos que hablemos un poco de lo que significa la música como elemento de felicidad en las personas, y que ya el Odiseo en la célebre y de los mejores libros de viaje de toda la historia de la humanidad, que es la Odisea, Ulises hablaba, cuando le decían a Ulises, que lo narra Homero en la Odisea, hombre, ¿por qué tocas tú también la lira? Y él respondía, no soy yo, es que algún dios ha puesto ese talento en mi alma, ¿no? Esa característica, ese arte, la ha puesto algún dios en mi mente. Bien, es curioso porque, si quieres, después tratamos algunos temas relacionados con este mundo, ¿no? Ya los banquetes griegos también se celebraban bacanales, por supuesto, y comida, también acompañadas de música interpretada en este caso por flautistas que solían ser a veces hasta prostitutas, ¿no? Bien, bueno, es una forma pero en definitiva, desde los orígenes de la civilización humana, del hombre, la música ha tenido una gran importancia desde el tambor, desde los primeros símbolos musicales, primeros instrumentos, primeros toques, primeros llamadas del tam-tam, o como ustedes quieran llamarlo,
hasta la actualidad, ¿no? Sin olvidar, evidentemente, que luego posteriormente, y esto también Antonio creo que lo puede corroborar, la importancia que tuvo, por ejemplo, uno de los mayores, de los papas más preclaros en la historia de la Iglesia, más importantes, que fue San Gregorio Magno, que fue el inventor del gregoriano, y también el que reformuló las fechas, el calendario que hoy tenemos, y por cierto también fue uno de los primeros, si no el primer papa, que fundó ya un banco de alimentos para pobres. Bueno, todo esto unido, ¿no? Y me acuerdo, y también Antonio, por supuesto, igual que yo y mucho más que yo, de la quietud, del reposo, de cómo se elevaba el ánimo en la vida, por ejemplo, del seminario y de los conventos con el salmodiar, con el austero canto del gregoriano, Antonio. Precioso. ¿Verdad? El gregoriano, que inicialmente lo oye, a lo mejor por primera vez, y te parece monótono, es una melodía, pero que a medida que te vas metiendo en ese mundo, vas escuchando la letra que da lugar a esa melodía muy, muy suave, muy monótona, si ustedes quieren, pero que tranquiliza enormemente, te serena. Tú pones una canción de música gregoriana y al poco estás sintiendo cómo todo tu ser se sitúa en su sitio y empiezas a respirar mejor y empiezas a... ocurre eso también con la música que escuchamos a diario, la melódica, ¿no? La clásica. Al principio la música clásica, los que no tenemos una formación fuerte de la música, nos repele un poco la música clásica, ¿no? Siempre lo mismo, es mentira. No hay un acorde igual en ninguno de los creadores de la música clásica, salvo los terminales, que sí tienen muchísima similitud unos a otros, como acaba la melodía que se está escribiendo, pero que es completamente distinta. Incluso cuando en la música clásica se va trabajando lo que se llama el fuerte de la pieza que se está tocando, y va pasando de instrumento en instrumento, va pasando de voz en voz, desde los graves hasta los más estridentes o más finos, ¿no? Entonces la música, se suele decir que la música amansa a la fiera, ¿no? Sí. La música produce ese relajamiento, esa tranquilidad. Claro, si por música se entiende unos bluffers, estos blasers o blaffer, sí, que se colocan grandísimos en las casas o en los... y esa música retumba en todo el barrio, yo no sé a quién le gusta esa música, porque al resto nos molesta. Por ejemplo. Porque es estridente, porque es muy repetitiva. Esa sí es repetitiva, sí. La clásica no. Sí. Entonces todo depende de los gustos que tengamos, de cómo hayamos sido educados en la música. Pero yo me quedo con que la música es un tema relajante, es un tema para poner el día que te ha levantado con el paso cambiado. Estás muy nervioso, estás muy nerviosa y tal. Ponte una musiquita relajante, una musiquita de relaj, que hay ya selectiva en la televisión, en los discos y en tal, tienen ya las características de música para cada momento, ¿no? Música que tiene su origen, antes apuntamos lo que decía Homero en su Odisea, en voz del gran navegante Ulises, ¿no? Y música que tiene su origen en la filosofía. La filosofía, que fue el motor, es la fuente de la música, de las matemáticas y hasta de la política.
Y lo digo además porque conozco algún caso, hay una persona que conozco mucho, muy llegada a mí, que como se dice, de música tiene el oído sordo como una tapia, o sea que no tiene oído, no tiene. Y sin embargo llegó a la música, llegó a escribir y llegó a interpretar el pentagrama a través de las matemáticas y de la filosofía, porque el ritmo y las entradas y salidas de los diferentes inputs musicales parece que tiene que ver con las ecuaciones, con la matemática, y que, vuelvo a decir, tiene su origen, tiene su raíz en lo que hoy, por desgracia, muchos y muchas olvidan, que es la filosofía, el arte de saber, de ser sabio, ¿no? Y apuntaba Antonio ahora un tema de que efectivamente, de que es relajante, de que ayuda al ánimo. Es que está comprobado que la música, las notas musicales, eleva el nivel de serotonina en el cerebro. Serotonina, que es un neurotransmisor muy relacionado con el humor y con el bienestar y con la salud general. Y eso nos lleva, por ejemplo, a que lo que ustedes posiblemente lo han experimentado, hay músicas, hay melodías, hay canciones para cada momento de la vida, para cada momento del día, para cada momento en el que uno se encuentre más o menos animado, o menos, de parranda, o escuchar un concierto en un auditorio, o simplemente poner música mientras se trabaja o se estudia, entre paréntesis. Hay alumnos, hay adolescentes, los papás además dicen, pero ¿cómo es posible que tú puedas estudiar o trabajar, decían antes, con esa música? Pues yo, por ejemplo, he estudiado en mis carreras y demás, he estudiado y he sacado apuntes con música suave, tranquila, porque me ayuda. Claro, evidentemente no puedo poner a lo mejor una ranchera, o a lo mejor tampoco un bolero, porque un bolero me lleva a otras vicisitudes, me lleva a otros recuerdos, me transporta a momentos eufóricos que tienen que ver a lo mejor con el amor, o con el romanticismo, o con la serenata. Serenatas de antes. Las tunas. Las tunas, en las que yo también he participado, lo digo abiertamente, ¿no? Y con las famosas serenatas de antes en nuestra tierra canaria. Sí, los ranchos de ánima. Efectivamente. Sí, y los cantadores que iban, por ejemplo, claro, en aniversarios o cumpleaños a rondar a la morena, ¿no? Y iban a rondar a las chicas en las casas, sí, un par de requintos, unos cuantos muchachos, porque entre esas muchachas se encontraba posiblemente una posible novio, y vamos a rondarla a esta muchacha a ver si por fin a través de la música se enamora de mí. Las serenatas que ya hoy también han desaparecido, ¿no? Me acuerdo, sí, además, sí, muchos de los que nos escuchan y nos ven, ¿se acuerdan ustedes del famoso programa de Radio Atlántico, La Ronda? La Ronda, ¿verdad? Sí, música dedicada o algo así. Discos dedicados. Discos dedicados, exacto. Porque por el novio y la novia, para que incluso en algunos momentos para que vuelva. O sea, sí, era la música como un reclamo, y es un reclamo sentimental, que toca aquellas cuerdas del alma que son más sensibles, y que son sensibles evidentemente al amor, a la querencia, ¿no? Yo creo que, claro, por supuesto con una consecuencia también, ¿no? La enseñanza de la música en las escuelas, que también ha pasado a un segundo término, cuarto término, que también ha pasado en algunos currículos a una cuarta posibilidad, a una optativa. La música, como las humanidades, como el latín, a lo mejor, como la filosofía, que es las enseñanzas de lo clásico, de lo que nunca muere, debería estimularse y debería ser, yo creo que la música como el arte debería ser asignatura obligatoria en el currículum escolar de los alumnos de nuestras escuelas. Lo es, pero está como está. Lo que sí está dando resultado, y es lo que yo quería hablar ahora, que es la música no es prerrogativa del que tiene una formación intelectual de música, no, ni para el que tiene oído, no, la música sobrepasa las clases sociales. Ahí tenemos ahora mismo un proyecto que financia el ayuntamiento. A mi gran amigo José Brito y su mujer Eva,
que están haciendo estragos en los barrios. Se llaman barrios instrumentados. Orquestados, barrios orquestados. Entonces, están teniendo un éxito, están incorporando a un montón de músicos porque ya no dan aviso la pareja a la demanda que se está, porque es precioso, es muy bonito, ese barrio que tiene ya su orquesta, que tiene ya sus vocalistas, que tiene ya sus instrumentos, y en cada ocasión que se preste hay una actuación en el salón de actos de la asociación, en la iglesia o donde proceda. Hay una actuación donde están sus hijos, sus hijas, sus nietos, y es una creación dentro de la comunidad que tanto se echan falta hoy. Es decir, el barrio era antes, mi comunidad nos conocíamos, hablábamos, nos contábamos nuestra historia. Hoy ya eso va desapareciendo, se está estableciendo una situación de un ser humano que tiende a la colectividad, que tiende a la unión entre los demás, que es incapaz de vivir solo, e individualizarlo, cada uno en su casa y Dios la de todo, como decía mi madre, y yo le preguntaba, ¿con quién te peleaste ayer? Claro, ella está mandando a cada uno para su casa y que se entienda con Dios. Entonces, el tema es, la música no es particularidad de nadie, es lo más lindo porque es lo más demócrata por sí misma que hay. Todo el mundo puede escuchar música, todo el mundo puede escuchar la música que quiera, todo el mundo puede escuchar la música cuando quiera, y sería de desear que esa música, que para ti es muy agradable, no distorsionara y ponga nervioso a los que pasan alrededor, incluido el coche, y apareces tú con tu bombo, dando gritos y dando voces y tal, en ese coche que yo creo que termina desmontado. Todos los tornillos por los graves, o sea, de los baffles que colocan en los portabutos. Antonio, es un tema, tú lo que estás planteando es un tema polémico que lo mostramos aquí, incluso para la gente más joven y no tan joven, ¿no? Diferenciar entre el ruido y la música, ¿no? Claro, efectivamente. Claro, sí. Aunque sea música, pero que no sea ruidosa. Siendo así que ese tipo de música es la que está ahora de moda, la que en cierto modo está de moda. Es una pena que esté de moda. Sí, y sin embargo... Cada vez menos, pero... Sí, y luego uno a veces cuando habla con gente joven, por ejemplo, yo en mi caso, pues mi hijo, ¿no? que también participa como joven, ahora ya es menos joven, ¿no? De ese tipo de música ruidosa. Sin embargo, no hace mucho me decía, papi, es que le estoy cogiendo el gusto a las zambas argentinas. Hay zambas hermosísimas, o las milongas, o el tango, y me decía incluso sobre un grupo del que yo soy fan, ¿no? Pink Floyd, ¿no? Es un músico rock sinfónico, pero es un rock sinfónico melodioso, ¿no? Ahí está la famosa pieza del Muro, y sobre todo The Side of the Moon, La cara oculta de la luna, que es música moderna, música de los años 75, 76, de un grupo que no hay ruido, hay percusión, pero hay melodía, hay música, hay mensaje. Claro, y en ese mensaje, Antonio, tú también antes apuntabas que cierto tipo de música nos evoca o nos lleva a momentos felices y también a momentos menos felices, ¿no? Pero la melancolía que te puede producir cierto tipo de música reflejado, que te hace evocar situaciones no agradables en tu vida, esa situación no se debe rechazar. Evidentemente. Se debe asumir. ¿Por qué? Porque corresponde a la música resituarnos. Okay. Y si esa música nos evoca la pérdida de un amor, una ruptura, una muerte imprevista, si nos evoca todo esto, no la pares, no la apagues. Vamos a parar un momentito, Antonio. Justamente en este momento vamos a continuar ahora. Pues sigan llorando. Sigan y sigan recordando que dentro de pocos minutos estamos con ustedes. Hasta ahora. Muy bien.
El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, la seguridad del ahorro. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Resituándonos, Antonio, en cada momento musical. Estamos hablando de la música un poco, parece que es un tema menor, pero tiene una gran importancia en la vida, incluso en Canarias. Se cuenta la cantidad de grupos musicales que hay, de parrandas, de grupos folclóricos, de gente que se siente plenamente realizada perteneciendo, por ejemplo, a una coral, y actuando y cantando, y cómo se sienten realizadas, autorrealizadas, y cómo, como dije anteriormente, se eleva el nivel de las endorfinas en el cerebro, al escuchar, incluso al interpretar instrumentalmente o vocalmente una pieza musical. Por cierto, hablando de las transformaciones musicales, les voy a decir una anécdota real. El famoso filósofo Bertrand Russell, agnóstico, casi ateo, manifestó en su momento que se convirtió, o por lo menos medio se convirtió, o por lo menos le entró las dudas y de volver a la fe, o de tener fe, cuando entró en la catedral Notre-Dame de París y escuchó una fuga de Juan Sebastián Bach en el órgano. Curioso. Fue como una llamada, ¿no? Y es una llamada musical que, como antes hablábamos, tú también lo comentabas, le evocó ciertos momentos de su vida y por qué, por qué le transformó, por qué en su cerebro se produjo como un hervidero de neuronas, una transformación, una conexión, una sinapsis que se llama en neurología de neuronas, de forma que le cambió el sentido de la filosofía de su vida y de su forma de pensar, Antonio. Curioso. ¿Por qué? Es que la música es universal. La música, por ser religiosa, porque cualquier tipo de música te evoca lo mejor de tus entrañas, si te deja guiar, si te deja llevar. No tiene Dios, claro que tiene Dios. Dios es el que... Vamos a ver, cuando aquí se tiraban piedras a los protestantes que vinieron, los testigos de Jehová y todo esto, se seguía tocando, muchos años atrás, se tocaba la fuga de Juan Sebastián Bach en la catedral. Y Juan Sebastián Bach, ¿qué religión profesaba? La protestante. Pues sí. Strauss, la protestante. Y entonces hay un montón de músicos que se sobrepasan los marcos de las pseudo religiones que en definitiva se van creando con visiones distintas, pero a mi modo de ver vamos a parar todos al mismo Dios, llámese como se llame.
Entonces, la música no es aquella que te enfadas con tu madre, que has tenido una reyerta muy fuerte, pegas un portazo a tu habitación, te pones los auriculares y pones música. A saber qué música has puesto. La que te produce más rabia contra tu madre, la que estimula tu decepción, la que te hunde en una humillación o en una depresión difícil de salir, porque ya te vas habituando a esto, esa música es nefasta. No por sí mismo la música, sino la música que has elegido para esta ocasión. Relájate, pon las cosas en su sitio, deja que la música te chequee desde la cabeza, el cuello, el pecho, los pies, las manos, te vaya chequeando, ponte en sus manos. Ese es el verdadero sentido de la terapia musical. Paco debe saber muchísimo más que yo de esto. Pero efectivamente la música es una medicina. No te tomes la aspirina, que te duele la cabeza. Ponte a escuchar música relajante. Se te alivia la cabeza, te lo digo yo. Entonces, claro, la música tiene eso, es un misterio. Y incluso sí, es un misterio. Es como decía Ulises, ¿no? Es algo, es un talento que algún dios, el que sea, ¿no? Claro. Puso en la mente, ¿no? Sí, y hablando de este tema, es que la música ha estado presente en la vida nuestra, incluso en la vida de los isleños, de los canarios y de todo el mundo, ¿no? Desde el principio de la humanidad. Y en Canarias, por ejemplo, recuerden ustedes que ha estado presente en nuestra vida desde chicos. Acuérdense, si no, que ya hoy no sé si se hace. Por ejemplo, yo he aconsejado en algunos momentos para mujeres que están embarazadas, que se sienten durante un rato y le pongan música suave a ese pequeño ser que se está engendrando en su vientre, ¿no? Sí, señor. Que luego continúa. También acuérdense que ustedes, sobre todo algunas de las personas de más edad, que no sé si hoy todavía está presente, el arrorró que le cantaban las mamás a los niños para que se durmieran, ¿no? Que les daba quietud. Acuérdense, y yo incluso lo he planteado en algún momento como un tema de investigación, de el ritmo cadencioso de los instrumentistas y folcloristas canarios, si no tendrá su origen en las cunas de hace 50, 60 años, en las que se acunaba, nunca mejor dicho, con ese movimiento acompasado de las cunas al bebé, y que las madres, abnegadas y cariñosas, a veces movían hasta con la piernita, ¿no? Y se iban quedando dormidos, que también es un tipo de música. Y a lo mejor ahí se va engendrando, se va originando un cierto sentido musical que luego se hace realidad en aquellas personas, en aquellos hombres y mujeres que se entusiasman con la música, que les gusta la música, que escuchan la música y que forman parte de grupos musicales a través de parrandas, de folclore o de corales. Sí, no, efectivamente hay muchas experiencias de este tipo. Poner un tipo de música y al nacer el niño, una vez ya todos los preparativos hechos y colocaditos en la cuna, dormido, poner esa música y el niño hace gestos como de atención, es volver a escuchar algo que ya escuchaba y que le era grato, que le era agradable. O sea que esos resultados favorecen y advierten también que lo contrario, el sufrimiento, el llanto, el dolor, la frustración, también está influyendo en el niño y también está marcando de alguna manera su carácter. O sea que preferible es la música. Y hay también música de duelo. También. He sido testigo de cómo compañeros, amigos entrañables de una persona que ha muerto y que han pedido permiso en el tanatorio para que se le interprete por un grupo musical una canción en vida que a ella o él
le llenaba de alegría y le gustó mucho, y que sería como una especie de despedida, y que luego, después del tanatorio, el duelo se ha hecho lo contrario de lo que pasaba antes, ¿no? Sí. Curioso que hay una especie de contradicción que resulta a veces chocante, ¿no? ¿Cómo es posible que luego los amigos, las amigas se fueran a una cantina, a un bar, que dejen tocar, y que en ese mismo día en el que se produjo, digamos, la incineración o el entierro de ese ser querido, de esa persona, de ese amigo, de esa amiga, le dedican y se deleitan cantando y tomándose una copa? Hace 40, 50, 60 años esto era imposible, aparte era pecado casi, ¿no? Pero se tomaban las copas. ¿Verdad? Y El hombre que iba a un entierro, que eran los hombres los que iban al entierro, y no llegaba tajado a su casa, no era hombre. Y no estaba sintiendo el dolor de la pérdida de un amigo. para nada. O sea que había que emborracharse. Hoy, tomarte algo mientras hay una creatividad positiva, efectiva y afectiva, Sí, sí. hasta el alcohol se controla. Te lo tomas porque acompaña a la reunión, se habla del difunto, siempre con muchísimo cariño y respeto. Muchas veces es más que una reunión de amigos para recordar la memoria del difunto, parece más un mentidero, ¿no? Se exagera también las cualidades y tal, pero no está mal, no le hace daño a nadie. Y lo bonito es que retornamos a los inicios de la humanidad, esa humanidad que se reunía en colonias, se reunía en grupos, porque el hombre es eminentemente sociable. Entonces yo prefiero esto que es una aproximación más superior a la espiritualidad, o sea, que avanza hacia la mayor espiritualidad, que no tomarte las copas y ponerte a llorar después de la muerte de un ser querido. Sí, todo queda en la negatividad. Sí, y además te transformas en un poquito bestia, ¿no? Claro, y que las mamás de antes, las madres de antes, con esa frase, Dios nos libre, Dios nos libre, decían antes. Si al cielo no va. Claro, Dios nos libre que un huérfano de un padre recién fallecido, por supuesto vestido de negro de arriba abajo, de luto, sí, se atreviera a entonar la más mínima canción, una folía. Durante un año. Un año. No se podía cantar. De esto hablaremos a lo mejor cuando llegue el noviembre, con el duelo, ¿no? Evidentemente, duelo, luto, de guardar luto, pues los 3 años, si era un padre y una madre, un abuelo, un hermano, había incluso cosas diferentes, que eso ya, en cierto modo no, ya está totalmente prescriptado por lo sí, que pero perdona, ¿sí? En los ranchos de ánima, ¿sí? Cuando se toca la puerta, sí, sí, se pregunta, ¿en esta casa se reza o se canta? Muy bien. Sí. Entonces, se reza porque estamos en duelo, porque muy estamos bien. Todavía doloridos. Entonces, entra el coro y acompañado a lo mejor por una guitarra muy suave, lo que sea, se va haciendo una oración. Se acompaña en el sentimiento durante 10, 15, 20 minutos, ¿no? Y se sale, porque en esa casa no hay gusto para preparar en el patio que todas las casas tenían, pues un recibimiento a aquellos del rancho de ánimas, ¿no? Porque se llamaba rancho de ánimas, salía por los difuntos, guitarras, timbres, sí, sí, laudes, todo. Había gente que llevaba acordeón, de todo lo que pusiera. Sí, sí. Iban vestidos de canario y se tocaba y se bailaba. También. Y luego se tomaba la copita y se probaban los endiesques propios de cada casa, ¿no? O sea que cuando terminaba, las guitarras iban desafinadas, pero tú es que no tenías ya ni por rumbo. Te ibas para casa y ibas a 4 patas, ¿no? Modo, pero es bonito. Es bonito, es, digamos, edificante, o sea, sí, reanima a las personas. Exacto. Y que, en cierto modo también podría ser la continuación del velorio. Claro, exactamente, en positivo, sí, en positivo el velorio. El velorio en casa. Sí. En la casa que se hacía antes, porque antes no había tanadores ni nada. Sí. Y que
Sí, o sea, que la música en definitiva estaba presente en los momentos alegres y en los momentos tristes. Y es un tipo de música creativa, es un tipo de música instrumental o vocal, siempre depende del género, ¿no? Pero sobre todo es lo que antes hablábamos, es la música que evoca, en doble sentido, evoca al difunto, a la difunta, a la persona que ya no está con nosotros, y también en el segundo sentido de que anima a las personas a seguir. La música como estímulo que eleva el ánimo y que le da esperanza para continuar, y como bien decía Antonio también ahora mismo, estamos hablando hasta con el alcohol, con las copas, que en cierto modo también es una forma de retroceder a los tiempos clásicos, a los tiempos de la Grecia clásica, donde la música estaba mezclada con el alcohol y también, por supuesto, pero con el amor. con la diferencia de que en esta de hoy Sí, se reúne la gente para evocar y estimularte. Tú te estimulas. Me gustaría ser como la abuelita que acabamos de enterrar. claro. Me gustaría pasar a esa vida, y cuando yo me muera haya una reunión como esta y se diga esto tan bonito que están diciendo de mi abuela. Es estimulante. Sí, sí. Por tanto, las copas pasan como a segundo lugar. Sí, Es para tener algo en la mano, para entonarte acompañar. un poquito, Sí. pero no es el objetivo. No, el objetivo es lo otro. No es el objetivo. El objetivo es arroparse, hacer un duelo, Acompañarse. sí, estimular al compañero o a la compañera, a los hijos, a los nietos del que ha muerto o de la que ha muerto, a que inicie un duelo en positivo. Bien, pues sobre esto, si les parece, vamos a continuar hablando, conversando con ustedes después de esta pausa. Nos vemos. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Staminal es autoinstalable y no consume electricidad. Staminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, la seguridad del ahorro. Bien, en este últimos estertores del mes de junio, en el que hemos hablado en este programa de Al Día, que se transmite a través de TAC Televisión y Nortevisión, el día del maltrato en la vejez, el día de la música, que es el que estamos tocando ahora, como momento de felicidad, en ese pequeño también, esa pequeña referencia al famoso día 22 de junio, que parece que todo nos lleva a crear días a veces que son hasta grotescos, como el día más feliz del año. El día más feliz del año es, digamos, perdón la palabra, es una especie de estupidez. Hablar del día más feliz del año puede ser cualquier día que nos toque vivir y que podamos tener, ser felices en compañía con nuestros seres queridos, con nuestras amistades, o cualquier evento que pueda satisfacer nuestras necesidades y nuestros deseos de belleza, de cariño, o de estar ocupado en cosas que nos recreen, que nos
produzcan bienestar. Pero estamos hablando de la música como un elemento sentimental que eleva el ánimo, como un input, como un impulso que nos ayuda a ser mejores y a ser más felices en determinados momentos de nuestra vida, ¿no? Cualquier tipo de música, escuchándola o participando en ella, ¿no? Y estamos comentando también ahora con Antonio aquí cómo la música también acompaña a las personas, aquellos deudos que se llaman, aquellos que se quedan en vida y que manifiestan de una forma u otra en algún momento con algo de música lo que significa el duelo, ¿no? Es importante. El duelo, el cariño por la persona que no está, el sentimiento profundo de tristeza, de melancolía por su ausencia, que son momentos también de soledad, evidentemente, y que, como decíamos antes, también Antonio insistía mucho en eso, el famoso, por ejemplo, el Rancho de Ánimas, en el que había guitarra y en el que curiosamente, en tiempos pasados, que parece que el luto era terrible y que no se podía tocar la más mínima nota musical, sin embargo, estaba permitido. Se reza o se canta en esta casa. Sí. Se preguntaba, ¿en esta casa se reza o se canta? Ellos decían, se canta, trabaja con los instrumentos. Se reza, entraba con los instrumentos en silencio. Y se rezaba. Alguien dirigía el rezo, que podía ser oraciones ya sabidas o podía ser una evocación a las virtudes, cualidades de la persona difunta, ¿no? Que todos reconocíamos, porque en el pueblo nos conocíamos todos, claro. No como ahora que no sabe quién es el vecino. Sí. Entonces, lo importante es saber lo que no es el duelo para definir lo que es el duelo. Muchísimas veces es positivo. Yo, Paco, te considero más autoridad para hablar del duelo a ti que hacerlo yo. Yo apuntalaría una cosa. Por favor. Bueno, yo diría que el duelo no es ese estímulo autocompasivo del dolor por la ausencia. Eso no es creativo. Eso te derrumba, te entristece, te lleva a la tumba. Que muchas veces es lo que decían cuando ibas a los 4 o 5 días a hacerle la visita, acompañarle un ratito. Ya mi vida se acabó, sobre todo si eras mujer, también algunos hombres, ya mi vida se acabó. A mí me falta solo morirme. Entonces ahí cerraba todas sus posibilidades. Se sentaba en un sillón, era inútil para siempre, porque alimentaba la falta, la ausencia, y ya no vivía, moría con eso. Entonces, eso no es el duelo. Eso no es el duelo, porque además eso no se superará nunca. El duelo tiene connotaciones positivas. Esa gente que Paco comentaba que se reunían en un bareto o en una terraza, los 4 o 5 amigos más íntimos de los doloridos, y empezaban a hablar de la abuela que se murió y de las virtudes que tenía, qué bien cocinaba, porque yo venía a comer a tu casa, ¿te acuerdas? Que evocar desde lo simple y sencillo a lo más virtuoso, era recordar todo el talento de aquella mujer o de aquel hombre, era estimular a sus deudos, a sus familiares, en el reconocimiento de alguien que todavía vive. Solamente puede hacer el duelo las personas creyentes. ¿Por qué? Porque tú puedes tener una actitud de olvido. Voy a olvidarme ya de que esta persona participó en mi vida, yo voy a vivir, yo voy a tal. Ese tampoco es el duelo. El duelo es, ¿cómo voy a estar triste cuando sé que esa persona disfruta de otra vida mucho más bella, mucho más fácil, mucho más creativa que la nuestra, que la que tenemos aquí ahora? Entonces, ese pensamiento es el que supera la tristeza, es el que lo sustituye la ilusión, la alegría, el deseo del bien
deseo que esté bien en esta otra vida. ¿Entiendes? Entonces, eso podría ser el concepto de duelo que supone fe. ¿Qué grado de fe Jesús no tiene una medida, un método para medir? Es suponer que alguien nos espera en la otra orilla. Ciertamente, porque es, digamos, en este caso estás tú planteando el sentido de sí o no de la trascendencia, en cualquier otro nivel. Bien. Ya. Siendo además claro que duelo, cuyo origen etimológico es dolor, dolus, y de que efectivamente, creyente o no, o viendo la posibilidad de que, como tú muy bien dices, porque hay gente que te habla diciendo, no se preocupen, es que ya nos veremos, y nos veremos en otra, como tú muy bien dices, en la otra orilla, ¿no? Es verdad que el duelo deja un pozo de tristeza y de soledad. La característica emotiva, psicológica del duelo real es el sentimiento de tristeza y de encontrarse solo, porque al fin y al cabo cuando alguien se va, y se va de nuestra presencia, sentimos la ausencia y esa ausencia nos conduce nos lleva a tener, a sentir la soledad en el sentido melancólico y triste del término, ¿no? Evidentemente, claro, y en eso hay más esperanza en aquellas personas que dicen, bueno, yo creo que de una u otra forma, desde el punto de vista religioso o no religioso, puede que nos transformemos en algo y que la persona más agnóstica que las que yo me he encontrado, con todos mis respetos hacia ella, nada creyente, totalmente agnóstica, se le muere un compañero de vida con el que ha estado unida durante muchos años en amores, en crianza de hijos y en complicidad, y te dicen lo que nunca te habían dicho: yo creo que lo voy a volver a ver. Enlazo con lo que te acabas de decir. Y es curioso. Yo creo, y entonces le preguntan, ¿dónde? No sé, si la religión católica, si el hinduismo, si la religión cristiana, si el mensaje de Jesucristo, o si alguna otra dimensión del cosmos, ¿no? Como en algunas teorías hay a través del metarealismo y de la física cuántica, que hablan de que a lo mejor hay una inteligencia universal que no se pierde con la muerte. También es importante ese tema, ¿no? De una posible causa primera. En fin, es un mundo que ya digamos entronca y se asocia con la astrofísica incluso, y que hay eminentes astrofísicos que niegan la existencia de Dios y hay eminentes astrofísicos que la afirman. O sea que estamos en esa duda y que esto nos ha llevado, fíjense que ustedes, hemos pasado de la música, de nuestros orígenes, del origen de la humanidad, que es un origen rítmico, un origen de música, desde el tantán hasta la flauta y hasta la música moderna y hasta las grandes orquestas sinfónicas, a también hablar y contemplar la posibilidad que en un duelo también la música ayuda a sobrellevarlo, ¿verdad? Evidentemente, porque la música no solamente está en el oído, está en el cerebro. Claro. Y está estimulando selectivamente las neuronas que se precisan. Esto produce un equilibrio para poder ser creativos. Por eso la música, cuanto más sentida, cuanto más estudiada, cuanto más filosofada, cuanto más matemática, los compases son muy importantes en la música, los tonos son muy importantes. Entonces, aquí habría que implicar hasta la física cuántica, vamos. O sea que el cerebro se encarga de ese equilibrio y brinda melodías al creador, diríamos, a las neuronas que tienen que producir, y envían poderes a las cuerdas vocales para tararear esa música. Tocan cuerdas. Meterla así. Por eso se llaman cuerdas vocales. Claro, ¿no? claro. Porque la puedes subir, la puedes bajar, la puedes impostar. O sea, que como la música misma. Entonces, el cerebro humano es tremendamente creativo si lo dejamos, si no le ponemos tapones, si no le enseñamos, te lo dije, te has caído, no te podías caer, déjate que se caiga.
Pues sí. Déjalo que incluso se haga un piquete, hombre, que no le pasa nada. ¿no? O sea, pero que el niño sea libre y el niño vaya descubriendo que la vida no es una cuna, ¿no? La vida tienes que aprender a enfrentarte para que la puedas vivir sin contratiempo. Vamos, de esto podríamos estar hablando horas y horas, pero yo entiendo que el duelo, volviendo a la cuestión, es partir de la base del amor, volvemos otra vez, del amor que disfrutaron estas dos personas, la que está haciendo el duelo y por la que hace el duelo. Son elementos evocativos, es evocar. Normalmente nuestro cerebro, si nos caemos tanto cuando niños y sin embargo aprendemos a caminar, luego a correr, luego a competir en corridas más forzadas, es porque el cerebro borra el histórico de las caídas y potencia la recuperación. O sea, el cerebro borra la caída y vuelve a actuar cuando te estás levantando y vuelves a hacer gestos de caminar. Por eso se camina. Los padres que hacemos, que te vas a caer, le estamos recordando lo que su cerebro olvidó. Entonces le estamos metiendo miedo, le estamos limitando sus facultades. O sea, todo esto está muy unido y sería muy bueno hablar de todo esto, ¿no? Y que en cierto modo también nos retrotrae a lo que se llama la capacidad plástica del cerebro en los niños, que tampoco tiene por qué ser en los niños. Si el cerebro en cualquier edad, en edad adulta, incluso en la vejez, que también la que hemos hablado bastante sobre este tema, se reactiva a través de la actividad física y mental y del contacto social, de lo que es el afecto, el cariño, rodearse del apoyo social, que siempre es muy importante para ser lo que se llama resiliente, ayuda a que el cerebro esté continuamente en movimiento, para que las neuronas, para que el cruce de neuronas, la sinapsis, la conjunción de neuronas se haga de forma continua y aparezcan nuevos momentos creativos que además, curiosamente, tienen también que ver con la música, ¿no? Con la creatividad musical, bien escuchándola, bien sintiéndola, o bien participando como elemento activo, como hemos hablado también aquí, siendo en Canarias existe un montón de grupos musicales, grupos folclóricos en cada barrio, en cada pueblo, y por supuesto cada vez uno encuentra más personas, más mujeres y hombres, curiosamente de la tercera edad, que participan en coros y en corales polifónicas musicales, e incluso volviendo a desempolvar viejos recuerdos de la infancia que tienen que ver con el solfeo, con el pentagrama, aprendiendo música de nuevo, a cantar o a interpretar instrumentalmente a través de las notas del pentagrama de una partitura, de una pieza musical. Yo creo que eso es hermoso. Y yo creo también, Antonio, que tú estarás de acuerdo conmigo en lo que, y con esto terminamos, pues no estaría mal aconsejarles a creyentes, agnósticos y no creyentes, que por ejemplo se recluyan alguna vez en una abadía, en un monasterio durante unos días y escuchen en la noche, a medianoche o por la tarde, el canto de maitines o el canto de vísperas gregoriano, con esta invitación, y que vivan la vida musicalmente hablando, que les transporte al infinito. Terminamos al día por esta temporada y les emplazamos a que estén de nuevo con nosotros a través de Acá Televisión, Norte Visión, la próxima temporada. Que sean felices.